Vamos a ver ahora cómo serían las voleas desde el paralelo para que veáis un poco cómo es la salida de la pared, porque no tiene nada que ver no tiene nada que ver con las bolas que nos hacen desde la diagonal, simplemente por cómo entra la pelota hacia el cristal con la dirección que lleva. Hay que tener en cuenta, y aunque no es la parte del vídeo porque estamos viendo cómo defenderlas, pero os doy un consejo para cuando ataquéis desde aquí. Es muy difícil para un diestro o un zurdo con la volea de derecha o con la volea de revés, desde aquí buscar la pared lateral. De hecho, no os lo aconsejo. Os aconsejo que la encontréis a medida que vais haciendo el golpe más hacia acá, que tenéis más ángulo. Ahí sí que podéis buscar un poco esa zona. Pero si vais a hacerlo más o menos de la mitad de vuestro campo hacia la derecha, que suele ser esta zona de aquí, yo no jugaría tanto hacia la pared lateral y jugaría más hacia la pared de fondo, para hacer una volea como mucho por ahí, pero no me la llevaba más hacia allá, ¿vale? Voy a aprovechar la pelota que ha vuelto. Entonces, una vez dicho esto, volea de derecha, voy a ver lo que me sale. Buscando pared lateral, ahí si os dais cuenta, toca la bola, vaya, toca la bola y se va un poquito a la de fondo. Es verdad que esta última ha abierto un poquito, pero no abre demasiado. Vamos a ver qué pasa con las voleas de revés. Voy a por el carro, que lo he dejado un poquito lejos, porque antes he hecho los ejemplos de la diagonal. Y vamos a ver cómo serían, ya estoy aquí, las voleas de revés. Las voy a hacer más o menos desde este sector. Fijaros que abren un poco más, pero tampoco es algo exagerado. Vale, es verdad que abren un poquito más. Estas se parecerían, si acaso, a las voleas de derecha que hemos jugado desde la diagonal. Pues más o menos esta volea de revés se podría parecer un poquito. Así que vamos ahora a estar allí en aquella zona para ver cómo las leeríamos y cómo las defenderíamos. Ya habéis visto cómo salen las bolas cuando me está voleando el jugador que tengo enfrente y es diestro, con su volea de derecha y su volea de revés. Si os habéis fijado bien en la salida de la bola, todo lo que golpea en el cristal, la pelota roza y se va hacia la pared de fondo, no pega en el cristal y sale hacia mí. Eso es un aspecto común y normal, que cuando me hacen ese tipo de bolas, sin darme cuenta, me separo más de la cuenta, porque, bueno, imagino que me van a pegar en la pared lateral y entonces la bola va a salir hacia mí. Eso es algo muy normal. O directamente me pongo de lado, pero la pelota se me cuela porque no soy capaz de meterme por detrás de la pelota. Entonces, para las bolas que pegan delante de la línea, sí o sí me tengo que ir hacia el ángulo, pero muy hacia la pared lateral, ¿vale? Hacia el ángulo me refiero hacia atrás, no pegado al ángulo, porque la bola va a pegar allí y aquí es donde mejor se me va a quedar para poder hacer un revés. Si la bola va un poquito más profunda, sí que tengo que moverme mucho más rápido hacia la pared de fondo, para que de esa manera me encuentre la pelota delante de mí. Eso jugándome de volea de derecha, que prácticamente la pelota no trae ángulo y lo que hace la bola, como habéis visto, es que toca el cristal, roza y se va hacia atrás. O toca el cristal, roza y se va hacia atrás. Entonces son dos tipos de bolas que son complicadas de leer. Es más fácil la que bota ahí delante, porque la que bota ahí delante prácticamente te metes aquí y la puedes devolver. ¿Qué ocurre con esta? Que si no me meto lo suficientemente rápido hacia la esquina, hacia la pared de fondo y el ángulo, no se me va a quedar aquí y se me va a quedar detrás. Y ahí ya voy a sufrir bastante. También tenéis que tener en cuenta que dependiendo de la situación en la que estéis jugando, si estáis más desplazados hacia el centro o estáis en vuestra posición, las bolas que más o menos puedan golpear de detrás de la línea hacia atrás, muchas son susceptibles de que os podáis adelantar, ¿vale? O de que os metáis más, para evitar que la pelota llegue a tocar justo esa pared, porque luego muchas de esas son las que también, por la velocidad que llevan o porque pegan un poquito más atrás del cristal, pensamos que las podemos dejar para defenderlas y luego esas bolas se quedan aquí muy muertas y son muy complicadas de salir. ¿Qué pasa con la volea de revés? La volea de revés, como trae algo más de ángulo, sale un poco más hacia nosotros, pero el que salga un poco más no quiere decir que me tenga que separar, porque no se va a cumplir eso realmente. La bola que pega en la pared lateral
es verdad que va a venir un poco hacia mí, pero va a seguir yéndose hacia la pared de fondo, con lo cual me tengo que seguir pegando hacia la pared lateral para favorecer que la bola me quede delante, y la que pega un poquito más atrás tengo que ser más rápido para igualmente irme hacia la pared de fondo más cerca del rincón, y así de esa manera conseguir que con el ángulo que trae la bola me quede delante, que al final es el objetivo de todas las paredes laterales y de todos los golpes que tienen pared y sin pared, que consigamos que la pelota nos quede justo en los puntos de impacto donde haríamos una derecha y donde haríamos un revés, que suelen ser siempre un poquito delante de nosotros. Pues eso es lo que tenéis que conseguir con este tipo de paredes. Al igual que os decía antes con la volea de derecha que pega un poquito detrás de la línea, con la de revés ocurriría lo mismo. Depende de vuestra zona, podéis atajar la pelota y podéis darle antes, para en vez de tener que ir hacia atrás con esa volea de revés y meterme aquí, que directamente pueda avanzar sobre la pelota y jugar, porque además, si el rival que tengo delante es diestro y ha hecho una volea de revés, quiere decir que el paralelo lo tiene desprotegido. Entonces, si estoy bien posicionado y me da tiempo a llegar, puedo meterme para intentar jugar un revés paralelo, que no tiene que llevar riesgo ni nada, tengo que jugar paralelo aprovechando que el rival está desplazado un poquito de su sitio, pero poco más, porque el margen que tenéis es muy pequeño y no merece la pena jugar a esto de la reja, porque en cuanto lleguéis aquí un poquito tarde la tiráis fuera, así que tenéis que tener cuidado. Así que eso serían un poco las diferencias de las voleas cuando me las hacen desde el paralelo o me las hacen desde la diagonal, y en función de eso es simplemente trabajar y hacerse un poco a la lectura de la pelota, ¿vale? Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado esta diferencia entre las voleas desde una dirección y desde otra, y cómo aprender a leerlas para que os resulte más fácil sacar los golpes, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte y cuidaros muchísimo. Chao.